yo creo que no hay ningún misterio. La gente está desesperada, la gente le van a subir el próximo mes muchísimo, por lo menos un 30%, las cuentas de la luz, del gas, y ya están en una situación en que necesitan poder contar con su plata. Si lo más escandaloso es que se trata de la plata de ellos. O sea, el gobierno indebidamente se mete en el bolsillo de la gente, en el bolsillo de las personas. Eso mi abuelita decía que era robar. Vamos, dilo, con confianza. Me voy a la Metro. Por supuesto, ya estamos conectados con la diputada del Partido Humanista, Pamela Giles, ¿no? A propósito de este proyecto de un séptimo, que busca un séptimo retiro desde los fondos de pensiones, ¿no? Para todos los trabajadores. No está sola en esto la diputada Pamela Giles. Un grupo de parlamentarios del PPD también han pedido reforma o retiro. Diputada, buenos días. Bienvenida al Despertador de la Metro. ¿Cómo estás, Ben? Un gusto hablar contigo. Dime abuela, por favor, me hace sentir mejor. Y quiero saludar en primer lugar a todos mis nietos, que seguramente son tus auditores, nietos de la abuela, queridos, que van desde los 0 hasta más de los 90 años, ¿ya? Y decirles que aquí está la abuela preocupada de cumplir las promesas de campaña como lo hacen pocos políticos, ¿no? Hemos visto volteretas al por mayor. Y si me permites, verme dos pequeñas intervenciones respecto a tu introducción que agradezco. Soy diputada independiente, no pertenezco a ningún partido y para mí eso es muy importante porque me sumo a la crítica a los partidos políticos y a la élite de la ciudadanía, ¿ya? A la deslegitimación que ha hecho la propia ciudadanía de los partidos políticos y prefiero ser independiente en este contexto. Y lo otro lo estamos llamando #nuevo retiro. Ya, Así porque es, en realidad lo vimos, ¿ah? no hablamos del séptimo retiro porque en realidad sería el cuarto de aprobarse y estamos muy esperanzados en que en realidad se va a aprobar. Diputada, También, ¿sí? Perdona que hable como loro, pero No, sé por que favor. después me entrego a tus preguntas. No, la escuchamos, diputada. Solamente decir que necesito subir mis seguidores, tengo muy poquitos, así que mi Instagram es Pamela Giles Diputada, y mi tweet es @pamgiles. Si los invito a todos, es una comunidad donde yo no bloqueo a nadie, le respondo a la mayoría de la gente, tenemos polémicas entretenidísimas y nos gusta la diversidad y la diferencia. Fantástico, diputada. Mire, ahí le estamos poniendo un like en estos momentos. Bueno, diputada, tiene toda la razón, pues ya no le vamos a decir el séptimo retiro, sino que un nuevo retiro, ¿no? Porque ya venimos de 3 derrotas, ¿no? Incluso no hubo quórum en unos proyectos anteriores. El ministro Marcel, también la ministra del Trabajo, Janet Jara, le han cerrado la puerta a este proyecto de nuevo retiro y queremos saber, diputada, cuáles son las razones de fondo, ¿no? Que sustentan este nuevo proyecto ahí liderado, encabezado por usted. Bueno, primero este proyecto yo, la abuela, como que estoy asociada con los retiros, pero hay que decir que la única manera de que se apruebe un retiro es con una mayoría muy importante, es decir, con una transversalidad de parlamentarios liderando esto, que es algo que mostramos inicialmente ayer, ¿cierto? ¿Por qué, Verne? Porque mañana, 7 de julio, se cumple un año de la veda que impuso el gobierno, a mi juicio inadecuadamente, para que no podamos ver un proyecto de retiro. O sea, no solo se preocuparon de rechazarlos, ¿ya? Y hacer todo lo posible por ponerle obstáculos, sino que además generaron este invento que es una veda de un año, que finalmente se cumple mañana, y mañana diputados transversales de distintas fuerzas políticas vamos a comenzar la cuenta regresiva por un #nuevo retiro. ¿Por qué? ¿Cuáles son las razones? Muy simple. Primero, yo quiero recordar que el presidente Boric, gran parte de sus ministros, prácticamente todos los parlamentarios de gobierno utilizaron los retiros como el centro de su postura electoral para ser electos. Yo quiero recordarle, Verne, a la gente, aunque hace tan poquito tiempo, pero no se le va olvidando, que hicieron un show impresionante entre la primera y la segunda vuelta para que Boric llegara a la Cámara a votar el cuarto retiro en ese momento, ¿ya? Entonces, a mí me parece que una primera cuestión obvia es el cumplimiento de las promesas de campaña. Me parece ir en contra de lo que ha sido el comportamiento de este gobierno que se ha piteado todas sus promesas de campaña una por una, ¿ya? A mí me parece que sigue siendo ética y políticamente muy importante que los parlamentarios que usamos
la necesidad de la gente, la demanda de la gente por tener acceso a sus ahorros previsionales como un derecho, ¿ya? A sus ahorros además obligatorios, que si ellos pudieran los dedicarían probablemente a otra cosa, pero que no tienen el derecho a elegir. A mí me parece que una primera cosa es cumplir con unas promesas que se hicieron durante la campaña y que le permitieron además a Boric y a los actuales parlamentarios llegar al poder. O sea, si fueron electos por eso, la gente votó por ellos suponiendo que les iban a dar nuevos retiros. Y lo segundo, Erne, que en realidad es lo primero, es la necesidad urgente de las personas. Yo creo que estamos en una situación que no quiero latear, no la quiero describir, además, ¿para qué se la vamos a describir a los que la están sufriendo? ¿Cierto? No, claro, pero ¿qué le dicen sus votantes, la gente cercana a usted, diputada? Bueno, es lo mismo que nos dicen a todos, yo creo que a los comunicadores, a ti que estás permanentemente comunicado con tus auditores, ¿cierto? Yo creo que no hay ningún misterio, la gente está desesperada, la gente le van a subir el próximo mes muchísimo, por lo menos un 30%, las cuentas de la luz, del gas, y ya están en una situación en que necesitan poder contar con su plata. Si lo más escandaloso es que se trata de la plata de ellos. O sea, el gobierno indebidamente se mete en el bolsillo de la gente, en el bolsillo de las personas. Eso mi abuelita decía que era robar, cuando uno se mete en el bolsillo ajeno. ¿Ya? Diputada, entonces, hay dos argumentos que la verdad parecen de peso y es lo que sostiene la negativa, ¿no? Uno, que esto afectaría en el futuro negativamente a las pensiones de la gente que haga los retiros y que afecta la economía en tanto no aumenta la inflación. Lo dijo el ministro Marcel hace poco, que era el principal factor, ¿no? Al cual responsabilizaban, digamos, por la cifra de inflación, eran los retiros que se hicieron durante pandemia y pospandemia. ¿Qué opina usted, diputada? Bueno, el ministro Marcel es el principal agente de inflación que ha tenido este país. Yo lo que sostengo, lo he sostenido así, la verdad es que hay que reconocer que el ministro Marcel ha tenido relativo éxito en instalar esta mentira, que es que los retiros fueron los que provocaron inflación. Y para deconstruirla en los tiempos radiales, ¿cierto? Yo le diría algunas cosas. La primera es, no tenemos retiros hace 3 años, Bernet. ¿Ah? Y la inflación no está controlada. Ajá. Entonces parece que la falla es más bien la política macroeconómica del ministro Marcel, que no hace crecer al país, no ha producido inversión, ¿ya? Y por lo tanto no tiene nada que ver con los retiros. La inflación fue la misma, Estados Unidos tenía la misma inflación en el momento más álgido y la ha mantenido. Hay un proceso inflacionario que tiene más bien que ver con la pandemia, con los procesos de guerras importantes como la de Ucrania, que afectan algunos insumos fundamentales alimentarios y de energía. La inflación en Chile tiene que ver por un lado con la pandemia, pero fue producida originalmente por el ministro Marcel, cuando era la máxima autoridad del Banco Central, y lo que hizo frente al primer retiro y luego en el segundo y en el tercero fue invertir plata, imprimir billetes. Esto a estas alturas es una verdad reconocida por él mismo, ¿ya? Subrepticiamente, pero es un hecho de la causa. Y la inflación es igual producción de dinero, ¿ya? Que haya más circulante. Él produjo la inflación. ¿Para qué? Para ahorrarle el problema a las AFP, que en ese minuto tenían que entregar una enorme cantidad de dinero efectivamente de circulante, y él produjo más circulante, es decir, el ministro Marcel produjo la inflación para ayudar a las AFP, para apoyar a lo que él le interesa, que no es la gente, sino que es el mercado de capitales. ¿Diputada? Es de lo que sigue preocupado hasta hoy. Entonces, para resumirte, Bene, yo sé que tú necesitas que vayamos más rápido, pero es muy importante este contenido. Favor, conversemos, la inflación no tiene nada que ver con los retiros, es una mentira de Marcel. Y por último, se trata de la plata de la gente. ¿Qué tiene que ver el Estado con una plata que además es privada? ¿Sí? Una plata de un sistema privado. El ministro Marcel no debería ni opinar de esto, no tiene nada que ver. Él es un ministro de Estado, no son platas públicas. ¿Se entiende la diferencia? Se entiende, es un énfasis que no se ha hecho. Se entiende, diputada. Estamos conversando con la diputada independiente, Pamela Giles, ¿no? Con la abuela, con esta me cuesta un poco, fíjate, ¿eh? Pero sí, estamos con la diputada Pamela Giles, la conocida como la abuela, ¿no? Por este proyecto de nuevo retiro.
Diputada, ¿no? Bueno, el PPD no está solo en esto, lo decíamos en la introducción de esta conversación. El PPD, un grupo parlamentario, está pidiendo reforma o retiro, ¿no? Reforma de pensiones. ¿Cómo ve usted el futuro de esta reforma, ¿no? Con esta fórmula del 3% de cotización individual y un 3% al seguro social que propone el gobierno? ¿Hay agua en esa piscina? Te lo respondo inmediato, pero quiero ser justa y quiero mencionar a los primeros valientes, porque la tramitación de los retiros consiste en que muchos diputados se van sumando, pero van haciendo de agoteras, particularmente los cercanos al gobierno, porque el gobierno los presiona, como presionó ayer a los valientes diputados de la bancada completa del PPD, que dijeron que ellos estaban por este hashtag nuevo retiro, ¿cierto? Ajá. Y empiezan a recibir inmediatamente presiones e insultos del gobierno, como los recibí yo ayer de Marcel, que fue muy explícito en comenzar la campaña anti-Pamela Giles frente a este peligro para ellos de que haya un retiro que afecte a las AFP. Tú me preguntabas cómo yo veo el futuro de esta reforma de pensiones. Sí. La posibilidad yo creo que existe o sea, Boric básicamente se ha dedicado a pitearse, como te decía, promesas de campaña, y yo creo que Boric se piteó la reforma previsional, que pudo haberla aprobado, pero que yo creo que hay un antiboricista, un antigabrielista, como diría Diego Ibáñez, muy activo, que es el propio Boric. ¿Ah? Yo creo que hay dos antigabrielistas en Chile así activos que están produciendo antigabrielismo diario, que son Boric y su acólito Diego Ibáñez, que tiene más o menos el mismo tipo de cerebro, a ratos parece que gelatinizado por alguna sustancia. Bueno, entonces yo creo que ellos han dinamitado la posibilidad de una reforma previsional. Esa es mi impresión desde el Congreso, desde lo que ellos llaman las negociaciones o los acuerdos, porque se demoran súper poco en ponerse de acuerdo, por ejemplo, en salvar a las ISAPRES. Pero esto lo han dinamitado. Entonces, la única posibilidad es el retiro, porque si no, la gente no va a tener cómo comer en un porcentaje importante a mediados de este año. Y yo espero que el hecho de que haya una elección de por medio pueda ser bastante motivador para que vuelvan a pensar los parlamentarios en las personas de sus distritos. Diputada, por último, ¿cómo ve esta propuesta, ¿no?, de algunos parlamentarios del Partido Comunista que permitiría a la gente, a los trabajadores, a los cotizantes, cambiarse del sistema privado, ¿no?, al sistema que utilizan las Fuerzas Armadas? ¿Le ve futuro a eso también? Bueno, evidentemente que ese es un chiste, ninguna posibilidad, sería sumamente justo, ¿ya? Pero no va a ocurrir. Es más, entiendo que en este minuto hay una disputa interna en el gobierno, porque en el fondo esto es Marcel imponiendo sus términos. Y eso a mí me parece que es importante que la gente lo sepa, porque lo que yo veo en el Congreso hoy día es que necesitamos urgente que la gente se manifieste por hashtag nuevo retiro, fuerza vuela con el nuevo retiro, porque los parlamentarios de gobierno están muy tentados de votar por el nuevo retiro. Y es obvio, porque este gobierno a la gente no le está dando nada. O sea, ha sido el gobierno, o sea, yo en algún momento pensé que no podía haber un peor gobierno que el de Piñera. Bueno, se comprobó que podía haberlo y era este. Pero además no ha habido un gobierno más coñete que este. Si a la gente no le han ofrecido una solución en nada, en la misma medida que han hecho declinar la economía. Marcel resultó un porro como ministro de Hacienda y nos tiene en una situación de mucha desesperación de la gente. Entonces yo creo que ninguna de esas medidas es posible que vea la luz. Ajá. Lo que necesitamos es concentrarnos todos en conseguir un nuevo retiro, y para eso yo le pido a sus auditores que nos acompañen con fuerza a través de las redes sociales y con los políticos que están desplegados en campaña, donde los vean en la feria, en la calle, díganle, o votan por el nuevo retiro o no tendrán votos. Ahí está, es la palabra, ¿no?, de la diputada independiente Pamela Giles, conocida como la abuela, y este nuevo proyecto de retiro de fondos de pensiones. Diputada, muchas gracias por conversar, por conectarse con el despertador acá en la Metro. Un placer, cuando quiera me despierta el despertador y yo estoy con usted. Que le vaya muy bien, que tenga un buen jueves, un buen fin de semana también y una larga vida, diputada.
Vamos por el nuevo retiro. Ahí está la diputada Pamela Giles, ¿no? Y las motivaciones, ¿no? De este nuevo proyecto de retiro de fondos de pensiones